Última hora desde Inglaterra. El príncipe Felipe, Duc de Edimburgo, ha sufrido un accidente de tráfico. A veces basta una mínima fisura en el cristal para que incluso lo más sólido empiece a desmoronarse. El shock de 2019, que casi le costó la vida. Fue presentado públicamente como un incidente menor, sin embargo, cuando falleció 2 años después. En una mañana, aparentemente tranquila en Windsor, las sospechas resurgieron de inmediato. La gente volvió a hablar de aquella noche en Norfolk, de una camioneta sin matrícula, del silencio tenso entre padre e hijo. Una sombra de dudas empezó a rodear al príncipe Andrés. Pudo haber tenido algo que ver con la muerte de su propio padre, y mientras la incertidumbre se propagaba en voz baja, otro nombre comenzó a aparecer en conversaciones aún más discretas. Camila. Nadie la acusaba directamente. Nadie tenía pruebas concretas, pero pequeños fragmentos. Indicios ambiguos y coincidencias inquietantes parecían converger en una posibilidad que casi nadie se atrevía a pronunciar. Si alguien hubiera orquestado todo, ¿podría haber sido ella? Oculta, tras la imagen impecable de la consorte perfecta, en medio de todo aquello estaba yo, un observador invisible, miembro del consejo privado, alguien que se movía entre los márgenes de los informes internos. Viendo lo que otros preferían ignorar, la verdad nunca desaparece, simplemente espera, paciente, el momento adecuado para salir a la superficie como una mancha de sangre que no se puede borrar. El 17 de enero de 2019, el cielo sobre el este de Inglaterra estaba gris y desteñido. A primera hora de la mañana, la BBC lanzó un titular urgente. El príncipe Felipe, implicado en un accidente cerca de Sandringham. No hay lesiones graves. Recuerdo que reduje la velocidad al leerlo, no porque pareciera alarmante, sino por lo impecable, casi demasiado conveniente, que resultaba el mensaje. Tras más de una década en el Consejo, sabía identificar los ajustes mediáticos, pero pocas veces había visto un comunicado tan pulido, tan inquietantemente controlado, horas después. La familia real difundió una breve declaración confirmando que el duque estaba estable, sin añadir detalles, y rechazando cualquier investigación interna. Fue entonces cuando sentí el primer nudo en el estómago, no porque sospechara de alguien específico, sino porque todos parecían extrañamente ansiosos por cerrar el asunto antes de tiempo. Felipe vivió casi 2 años más. Siguió asistiendo a algunos compromisos, aunque su paso había perdido firmeza. Había en él un cambio perceptible, más silencio, más retraimiento, y luego, en abril de 2021, murió plácidamente mientras dormía en Windsor. No había enfermedades graves, ni señales previas. Los titulares hablaron de un final natural tras una vida larga y plena, pero esa explicación no borró la inquietud que me invadió cuando revisé ciertos documentos médicos. Había vacíos, espacios, sin respuesta. Una despedida demasiado discreta para un hombre que había estado perfectamente lúcido días antes. Poco después, surgió un artículo anónimo en una revista de investigación política. No citaba fuentes, no acusaba directamente a nadie, pero relataba detalles con una precisión que helaba la sangre. La noche del accidente de 2019 escondía una anomalía que jamás salió a la luz pública. El chofer habitual del príncipe no estaba al volante. Quien conducía aquel trayecto de regreso desde Norfolk era el propio príncipe Andrés. Un detalle que nunca fue reconocido oficialmente.
Las autoridades locales recibieron instrucciones de omitir la inspección de frenos. Las cámaras de seguridad del cruce desaparecieron misteriosamente y no se abrió ninguna investigación posterior. El artículo anónimo que desenterró estos hechos terminaba con una frase en cursiva que aún me persigue. Algunos choques dañan solo la carrocería. Otros descarrilan la verdad. Cuando presenté estas observaciones en una sesión cerrada del Consejo, varios miembros se burlaron, calificándolo de teoría barata y ordenándome cerrar el asunto, pero no pude hacerlo. Algo en mi interior se negaba a permitir que la verdad quedara enterrada. Y había un detalle que nadie más parecía haber considerado. Tras la muerte del príncipe, su archivo médico completo fue sellado sin que existiera una directiva formal del Consejo, siguiendo la cadena de autorizaciones. Encontré la firma final. Pertenecía a uno de los asesores de mayor confianza de Camila. Decidí empezar por el primer nombre mencionado en aquel artículo anónimo, Andrés. Para la opinión pública, el príncipe Andrés era un imán para el escándalo, sus vínculos con Jeffrey Epstein, entrevistas que agravaron su caída, decisiones que minaban la reputación de la monarquía, que estuviera presente la noche del accidente. Tomado de manera aislada, parecía encajar demasiado bien. Exactamente el tipo de dato que hacía fácil culparlo, sin pensarlo dos veces. Y ese era el problema. El sospechoso perfecto suele ser aquel que la gente ya está dispuesta a señalar. Revisé el calendario interno del 17 de enero de 2019. Una sola anotación encajaba. Andrés había estado en Norfolk aquella tarde y, según el registro, había insistido en conducir él mismo a su padre. Presentado oficialmente como un gesto familiar, pero aquello no era lo que me inquietaba. Lo que me perturbaba era la forma en que expresó su dolor. Tras la muerte de Felipe, Andrés se mostraba visiblemente afectado. Una emoción cruda aparecía cada vez que hablaba de su padre. No intentaba disimularlo, los ojos húmedos, la voz quebrada, retirándose a rincones solitarios para llorar en silencio. Parecía un hombre realmente devastado por la pérdida. Ese comportamiento me hizo dudar. ¿Era tristeza auténtica o una interpretación cuidadosamente ensayada? Y si no era él, ¿quién podía haber sido? ¿Tendría que ser alguien en quien Andrés confiara o, al menos, alguien a quien no percibiera como una amenaza? ¿Una persona con capacidad de mover hilos sin dejar rastro? ¿De coordinar cada pieza sin exponerse? Un estratega silencioso. Un nombre que aún no lograba identificar. Entonces recordé el detalle del archivo médico sellado, y la pieza final encajó. Había otra figura, una que nadie mencionaba abiertamente, pero cuyo comportamiento tras la muerte de Felipe había sido el de alguien bajo una presión invisible: Camila. En los días posteriores al fallecimiento del duque, Camila incrementó de manera notable su presencia mediática. Los periódicos la presentaban como el refugio emocional de Carlos, la fuerza serena que mantenía unido al palacio. El rostro estable en medio de un clima político tenso se la retrataba como la guardiana del equilibrio familiar. Pero yo era el único que veía los patrones inquietantes bajo esa fachada. Apenas 2 semanas después de la muerte de Felipe, todo el equipo médico de guardia de Windsor fue sustituido. La jefa de comunicaciones de Camila fue quien autorizó el informe médico final de Felipe. Poco después, un antiguo asistente del duque, antes responsable de su seguridad personal, fue trasladado de puesto sin explicación alguna. Justo en los días posteriores a la publicación del artículo anónimo. Aún así, sabía que no podía señalar directamente a Camila, basándome únicamente en coincidencias dispersas. Necesitaba una estructura sólida.
Una secuencia lógica que nadie pudiera descartar como simple especulación. Por eso acudí a un secretario ya retirado. Alguien que trabajaba en la oficina de comunicaciones reales en la época del accidente. Nos reunimos en un pequeño café de Bath y, antes de decir cualquier otra cosa, él murmuró una sola frase. ¿Hubo asuntos que nos ordenaron no registrar en el sistema oficial? Porque los sistemas dejan huella. Pero, ¿Camila? Ella trabaja de otra manera con lealtades personales. En su despacho, bañado por una luz suave que caía sobre la vieja mesa de roble. Camila revisa un informe reciente. El silencio era absoluto, roto únicamente por el tic-tac del reloj en la pared. La asistente Sarah Rivington entró con el rostro tenso, la preocupación escrita en cada gesto. Señora, necesito informarle de algo, dijo con cautela, la voz teñida de tensión. Alguien está investigando documentos relacionados con el accidente del príncipe Felipe. Camila levantó la mirada. Sus ojos se afilaron de inmediato. No pronunció palabra. Simplemente esperó a que Sara continuara. Están accediendo a archivos antiguos guardados en los registros restringidos del palacio. La búsqueda proviene de una cuenta que no podemos identificar. No sabemos quién está detrás. Un estremecimiento interno recorrió a Camila. Aunque su rostro se mantuvo imperturbable, años de maniobras discretas, rumbo a la corona, le habían enseñado a esconder cualquier reacción visible. ¿Algo más?, preguntó, con un tono sereno, pero con un brillo calculador en la mirada. ¿Quién podría interesarse? Por esos expedientes Sara vaciló. Antes de responder, no estamos seguras. Pero si siguen hurgando, esos archivos no serán lo único que revisen. Camila inhaló profundamente y dio su instrucción final en voz baja. Vigílalos. No digas nada. Que nadie sospeche que lo sabemos. Deja que los acontecimientos avancen y elimina cualquier rastro, si es necesario. Se recostó en su silla, la vista fija en el cielo, nublado tras la ventana. Sabía que, una vez activado, el proceso de revelar la verdad nunca podía detenerse del todo. Pero ella había previsto escenarios para cada eventualidad y no tenía intención de perder el control ahora. Hay algo que la mayoría de la gente ignora: los registros internos de la familia real no desaparecen a menos que alguien los elimine deliberadamente. Volví al archivo digital central, el sistema donde se guardan todas las versiones de documentos del personal, informes de incidentes y registros de transporte para abrir los archivos del accidente de 2019. En la sección etiquetada como notas de examen de la escena, no encontré nada. No era un archivo dañado ni bloqueado. Era un intervalo perfecto en el sistema limpio, intacto y completamente vacío. Sin embargo, había un detalle inquietante. El historial de edición mostraba un único acceso realizado 3 días después del accidente usando una cuenta perteneciente a la Oficina de Seguridad Administrativa clasificada. Cuando revisé la autorización, no podía creerlo. Esa oficina había sido oficialmente disuelta en 2017. Y aún así, la cuenta seguía activa. Jamás había sido deshabilitada. Imprimí el registro y me dirigí a ver a la única persona que quizá podría descifrarlo: el antiguo jefe de seguridad digital interna, quien se retiró tras la muerte de la reina Isabel. Localicé su dirección en un barrio tranquilo de Hampshire, un lugar olvidado por la prensa. Pero al llegar, lo encontré muerto. En su mano sostenía un pedazo de papel viejo y desgarrado. La escritura, temblorosa y desigual, parecía hecha con los últimos hilos de vida. Contenía solo 3 líneas. La orden decía:
Reactivar el archivo número 70. Y 4 amperio dividido por 17 código interno. Camila cuenta auxiliar de nivel ejecutivo SR. Regresé a mi despacho y pasé horas sentado allí, encajando las piezas una por una, hasta que la conclusión se volvió inevitable. Las siglas SR casi con total certeza correspondían a Sarah Rivington, la asistente de confianza de Camila, la mujer que durante años había supervisado las comunicaciones internas y a quien muchos consideraban el cerebro detrás de la campaña de rehabilitación pública de la imagen de Camila tras la muerte del príncipe Felipe dentro de la jerarquía real. Las figuras más peligrosas rara vez son quienes ostentan títulos, sino aquellas que se ubican en las sombras del poder, invisibles ante el público. Sara era exactamente ese tipo de presencia. Había sido columnista social antes de ser invitada en 2014 a unirse al círculo íntimo de Camila. Desde entonces, desapareció de la escena pública y pasó a convertirse en la única responsable de gestionar los temas sensibles relacionados con la imagen de la familia real. Revisé su agenda, buscando una oportunidad para un encuentro casual. No solicité una reunión formal. Sabía que si sospechaba mis verdaderas intenciones, me cerraría todas las puertas para siempre. Coincidimos en una merienda benéfica, uno de los pocos actos a los que Camila no asistía. Sara conversaba con un pequeño grupo de donantes, exhibiendo una sonrisa pulida mientras sus ojos evaluaban cada gesto, cada mirada a su alrededor. Cuando me acerqué, no mostró sorpresa alguna. Ya sabía quién era yo. Sé que has estado revisando los archivos antiguos, dijo sin rodeos, como si recitara una frase memorizada desde hacía tiempo. No intenté disimular. Quiero saber por qué se retiró el archivo 74 amperio dividido por 17 y por qué aparece asociado al nivel ejecutivo de Camila. Sara soltó una pequeña sonrisa. ¿Chassi divertida? Y dejó la taza sobre la mesa. Así que crees que el accidente del príncipe Felipe no fue simplemente un accidente, ¿verdad? Guardé silencio. Y mi silencio fue suficiente. Ella se inclinó apenas. Su voz, reducida a un susurro más suave que el roce de una página al pasar. Cuando pasas suficientes años entre muros antiguos, descubres que existen 3 tipos de accidentes: los auténticos, los fabricados y los que se mantienen en silencio por un bien mayor. El príncipe Felipe no murió aquella noche. Sobrevivió. Y cayó porque sabía que, si hablaba, el trono podía tambalearse antes de que estuviera preparado para recibir a su heredero. Fue su elección, no por miedo, sino por lealtad. Un escalofrío me recorrió. Sara me miró entonces sin la máscara habitual del personal de comunicación. Era la mirada de alguien que cargaba con más información que todos nosotros juntos, pero que no buscaba poder, sino mantener la maquinaria funcionando. No estoy aquí para decirte que te detengas, añadió. Pero quiero que entiendas esto: si sigues adelante, no descubrirás a un criminal, descubrirás una verdad que todo un sistema decidió no revelar jamás. Mientras hablaba, deslizó un archivo antiguo hacia mí. No pude contener la pregunta. Sara, ¿por qué me ayudas? ¿Podrías dejar que yo mismo lo averiguara? ¿Por qué llevarme aún más lejos? Ella permaneció inmóvil un instante, como si escuchara mi pregunta rebotar dentro de un espacio vacío. Bajó la cabeza, la mirada perdida en algún recuerdo lejano. Finalmente, levantó los ojos de nuevo, sin frialdad, esta vez, sino con un cansancio profundo.
casi derrotado. Porque estoy agotada, respondió en voz baja, cargada de un peso que parecía haber arrastrado durante años, cansada de limpiar cada desastre que deja la familia real después de sus juegos de poder, cansada de mantener las apariencias mientras las decisiones reales se toman a puerta cerrada. No te ayudo por justicia ni por ideales. Te ayudo porque ya no quiero seguir borrando las manchas que ellos mismos crean para sostener su fachada. Guardó silencio. Y en ese silencio, sus palabras se quedaron suspendidas, tan densas como la verdad que estaba a punto de revelarse. Si crees que hago esto por alguna causa noble, estás equivocado. No pretendo convertirme en la heroína de nadie. Simplemente me niego a seguir siendo el telón de fondo de sus juegos sucios. Este sistema ya ha triturado demasiadas vidas. Y ahora me toca a mí decidir. No pienso quedarme callada mientras todo se desmorona delante de mis ojos. Sara se dio la vuelta sin añadir una sola palabra más. Su última mirada no contenía explicaciones ni arrepentimiento, solo el desafío cansado de alguien que lleva años realizando un trabajo invisible que nadie reconoce. Me quedé quieto, sintiendo que todo lo que había creído entender sobre ella acababa de romperse. No buscaba poder. Lo que deseaba era dejar de limpiar los restos de una estructura corrupta en la que ya no creía. Cuando quise responder, ya se había marchado de la mesa, como si nuestra conversación jamás hubiese ocurrido. Entonces, lo comprendí. Camila no necesitaba dar órdenes constantemente. Le bastaba con personas como Sara. Esa misma noche, al volver a casa y abrir mis notas, escribí por primera vez una sola frase en mi cuaderno de investigación. Ya no es un accidente. Ya no es una muerte inexplicable. Es el juego de los astutos, de aquellos que saben cuándo dejar morir la verdad para que el sistema sobreviva. A la mañana siguiente, regresé a mi oficina con las palabras de Sara pesándome como una piedra. No había dicho nada directo, pero sí lo suficiente para que no pudiera seguir pretendiendo que el accidente del príncipe Felipe había sido simple casualidad. Algo había sido ocultado. Y no podía abandonar la búsqueda sin descubrir que, al abrir la carpeta que ella me entregó, esperaba una pista clara. Pero me encontré con lo contrario: documentos dispersos, informes incompletos, anotaciones que parecían no tener relación. Todo había sido borrado, manipulado o encerrado bajo capas de ambigüedad. Solo tenía fragmentos incapaces de responder. La pregunta que me atormentaba: ¿había alguien manejando todo desde las sombras? Con fotos desvanecidas y reportes a medias no podía avanzar más. Necesitaba una prueba real, algo contundente, imposible de refutar. Quizás un video. Así que volví a los archivos, decidido a detectar cualquier rastro útil. Fue entonces cuando me quedé paralizado. El archivo del accidente, el mismo que había encontrado días antes, había desaparecido completamente. No había sido editado ni parcialmente restringido. Alguien lo había eliminado de raíz. Cuando consulté con los responsables de la base de datos policial, intentaron justificarse con un supuesto error técnico. Pero yo lo sabía bien. No era ninguna falla del sistema. Alguien había intervenido para borrar cada pedazo de verdad. Los movimientos discretos de Camila, su influencia silenciosa, empezaban a adquirir la forma de una mano experta, acostumbrada a operar sin dejar huellas. Las advertencias de Sara resonaron dentro de mí. La verdad es algo que todo un régimen decidió no revelar jamás. Aún no poseía la prueba definitiva sobre el accidente, pero comenzaba a comprender el patrón. Alguien estaba barriendo el tablero, eliminando lentamente cada indicio, hasta no dejar nada reconocible. Y yo no tenía alternativa.
¿Debía continuar? Contacté entonces a Patrick Blackwell, uno de los pocos que quizá guardaba copias antiguas de los archivos, de antes de que fueran borrados. Su voz por teléfono sonó baja. Restalosa, no encontrarás toda la verdad, me dijo. Pero si insistes en buscar, puedo ayudarte. Horas después, recibí un archivo encriptado. Datos que nadie deseaba que llegaran a mis manos. Dentro había un video corto. Pero, de enorme importancia, era el registro que había sido eliminado con tanto cuidado del expediente oficial O'Neill. Un vehículo del palacio, el mismo en el que viajaba el príncipe Felipe, aquella noche avanzaba por una carretera desierta. Al doblar una curva, la rueda delantera cayó en un bache, y de inmediato se escuchó un sonido seco, agudo, casi como un disparo. El neumático estalló como si algo lo hubiera perforado. El coche perdió el control y se estrelló contra una barrera. Solo unos segundos de filmación, pero suficientes para destruir cualquier relato oficial. El vehículo no había sufrido un simple accidente, había sido alcanzado por algo más, algo deliberado. Una presión helada se extendió por mi pecho. Ya no estaba ante un simple percance, ni frente a una tragedia fortuita. Había algo mucho más grande y calculado operando en la sombra. Y cuanto más profundizaba en los archivos, más evidente resultaba la conclusión. Camila no había sido una espectadora cercana a los hechos, sino la arquitecta silenciosa de todo lo ocurrido, moviendo las piezas con precisión y dejando tras de sí un rastro tan limpio que casi parecía natural. Ella no necesitaba ensuciarse las manos. Para eso, tenía a personas como Sara, encargadas de ejecutar el trabajo invisible. Pasé horas observando una y otra vez el video. Los documentos incompletos. Mis notas desordenadas. Cada instinto me exigía revelar todo al mundo. Pero la razón me retuvo. Si mi nombre quedaba asociado a esta verdad, no habría marcha atrás. Camila se aseguraría de que yo desapareciera antes de que la información saliera a la luz. Tras meditarlo largamente, elegí otro camino. Reuní cada fragmento, las imágenes distorsionadas, el video eliminado, los restos de informes, las anotaciones de mis conversaciones y los comprimí en un solo archivo. Luego, usando un canal seguro e imposible de rastrear, envié el dossier completo de forma anónima al Alto Consejo. No necesitaban saber quién era yo. Solo debían enfrentar lo que llevaban años fingiendo no ver. Y en el instante en que presioné enviar, comprendí algo con absoluta claridad. La maquinaria del poder, estancada durante tanto tiempo, había empezado a moverse en una dirección que Camila jamás anticipó. Al despertar aquella mañana, percibí un cambio peculiar en el ambiente, casi palpable, como un murmullo silencioso circulando por el aire. Una parte de la verdad había emergido, aunque yo sabía que seguía siendo solo un fragmento de un entramado mucho más amplio. Ya no había marcha atrás. Por muy astuta que fuese Camila, no podría cubrir cada huella eternamente. Así que cuando sonó mi teléfono y un miembro no identificado del consejo me informó de lo inevitable, no me sorprendió. Habían convocado una reunión en Sandringham. No existía agenda oficial, pero asistirían Camila, Carlos y todas las figuras clave. No volvería a presentarse una oportunidad así. ¿Sería un encuentro sin grabaciones? Sin actas, sin testigos oficiales. Las decisiones más trascendentales de la familia real siempre se tomaban en ese tipo de silencio casi ritual,
Si quería presenciar algo capaz de cambiarlo todo, debía estar dentro. Isatar entré de forma discreta, ocupando un rincón en penumbra, fuera del ángulo de visión principal. Nadie pareció notar mi presencia. Y pensé mantenerlo así. Solo cuando la conversación comenzó pude captar los intercambios de miradas, la tensión contenida, los nervios disimulados bajo décadas de protocolo. ¿No podemos seguir ocultando esto?, murmuró Carlos, como si confesara un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Pero Camila es familia. No puedo darle la espalda. Sus palabras cayeron como un golpe. No había rabia en su rostro, sino una especie de desorientación dolorosa. Y entendí que, en el fondo, en este enfrentamiento, el premio final era el trono. La sesión avanzó entre silencios prolongados y frases que nadie se atrevía a terminar, y de pronto, Camila se levantó de golpe, irradiando una furia silenciosa. No dijo nada. Se marchó de la sala con una determinación glacial, pasando tan cerca de mí que casi pude sentir su respiración. Ni siquiera me vio. Carlos permaneció sentado, incapaz de levantar la mirada de los papeles, como si no quisiera enfrentarse al peso de su propia decisión. Cuando las puertas se cerraron, me dispuse a marcharme, pero al llegar a la parte superior de la escalera, alguien me esperaba ya. Anne me observó con una serenidad cortante. «Sé lo que has hecho», dijo sin dramatismo, casi como si enunciara un hecho inevitable. «Y sé lo que intentas lograr». Extendió ligeramente la mano hacia mí, como quien invita a formar parte de una alianza peligrosa. Tú solo no podrás derribar esto. Algunos pilares no se mueven a menos que sepas exactamente cómo empujarlos. Permanecí en silencio, consciente de que aunque había descubierto una parte de la verdad, el panorama completo seguía oculto detrás de capas muchísimo más profundas. Las palabras de Anne me obligaron a ver algo que hasta entonces había evitado aceptar. Mi lucha había dejado de ser únicamente contra Camila. Ahora se dirigía contra toda la estructura que la amparaba, un entramado en el que cada palabra, cada pausa y cada decisión formaban parte de un juego de poder que jamás me habían enseñado a jugar. Aquella noche, el sueño fue imposible. Las frases de Anne giraban sin cesar en mi cabeza. Su expresión firme y penetrante permanecía grabada en mi mente como una marca indeleble. Tenía razón. Camila no era la única estratega dentro de la familia. Todo el aparato de poder estaba alineado en mi contra. Sus piezas ya situadas sobre el tablero mientras yo apenas comenzaba a comprender la magnitud del juego, pero retroceder ya no era una opción. Todo lo que había descubierto conducía hacia un único destino, y no podía permitir que esa verdad se perdiera en el silencio. Con el amanecer, el cansancio y la tensión se aferraban a mis músculos como una segunda piel. Las imágenes del día anterior, las miradas cifradas, los silencios cargados, las decisiones no pronunciadas seguían aferradas a mis pensamientos como sombras persistentes. Camila no solo estaba implicada, era la mano que guiaba la trama completa. Y yo iba a enfrentarme al Alto Consejo, el lugar donde todo quedaría sellado para siempre. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, aunque no esperaba que fuese tan pronto. Después de una noche, Entera luchando con mis pensamientos. recibí un mensaje anónimo y urgente. ¿Están listos? El consejo se reúne hoy. Todo quedará resuelto antes de que termine el día. Pedí un taxi hacia Sandringham. No había tiempo para preparar una estrategia elaborada, pero mi determinación era absoluta. Aquella reunión no tendría grabaciones, actas ni registro alguno.
Sería un encuentro cerrado entre las figuras más influyentes de la monarquía y yo, un intruso sin invitación. Aún así, no podía perder esa última oportunidad. Al llegar, avancé por los amplios terrenos de Sandringham, cuyas antiguas paredes de piedra parecían custodiar siglos de secretos. No podía entrar directamente en la sala del consejo, pero sabía que, si no actuaba ahora, jamás volvería a tener ocasión de hacerlo sin consecuencias inmediatas. Aprovechando que la atención se concentraba en la entrada principal, me deslicé por una puerta lateral. Atravesé un pasillo en penumbra y entré en una habitación vacía desde la cual podía observar sin ser visto. Comprendí entonces que aquel instante podía inclinar la balanza o destruirlo todo. Lo que estaba por hacer no solo marcaría mi destino, sino también el futuro de la familia real. Porque la verdad, una vez revelada, ya no puede volver a enterrarse. Cuando finalmente crucé el umbral del salón del Alto Consejo, el aire era denso y cargado de inquietud. Allí estaban reunidos personajes de enorme influencia, altos miembros de la realeza y sus consejeros más cercanos. Camila ocupaba el lugar central, con la mirada afilada e impenetrable, envuelta en un aura de frío dominio. A su lado, Carlos parecía atrapado, el cansancio grabado profundamente en su rostro. La sesión comenzó. Cada gesto medido, cada mirada fugaz, transmitía más que cualquier palabra pronunciada. Carlos mostraba un agotamiento evidente, acorralado por fuerzas que lo superaban. No parecía capaz de oponerse a la gravedad que ejercía Camila sobre todo el salón, y cada movimiento, cada respiración contenida, confirmaba lo que temía. El rey estaba dividido entre la lealtad familiar y el peso, o quizá la maldición, de la corona. No dijo una sola palabra. Sus dedos apretaban un bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se le pálidas. Sus ojos permanecían fijos en los documentos frente a él, como si al mirarlos con suficiente intensidad pudiera retrasar lo inevitable. La tensión en el ambiente era casi material, palpando cada rincón del salón. No era un simple enfrentamiento personal. Era un choque entre corrientes invisibles que definían el destino de la monarquía. Cualquier decisión tomada en aquella sala tenía el poder de alterar toda la arquitectura del poder. Sin embargo, al observarlos sus gastos tensos, su miedo contenido, la indecisión que les oprimía, me golpeó una verdad inquietante. Ninguno de ellos controlaba realmente nada. Todos eran piezas movidas por un juego ancestral, un tablero regido no por voluntades individuales, sino por la sombra de la corona, una fuerza puesta en marcha mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Supe que no podía permanecer sentado ni un segundo más. El silencio había dejado de ser una opción. Me puse en pie y, de inmediato, todas las miradas se clavaron en mí. Ya no había vuelta atrás. Era el instante decisivo. Señoras y señores, comencé. Con una voz que cortó la tensión del ambiente como una hoja afilada. ¿Alguna vez se han preguntado si esta versión de la verdad realmente merece ser protegida, esta familia real, su familia? ¿De verdad desean seguir enterrando secretos que se han hundido tan profundamente en sus cimientos? Camila giró la cabeza hacia mí, su mirada helada, como un filo dispuesto a cortar. Me mantuve firme. ¿Qué ganamos al callar? Insistí. Podemos negar lo ocurrido. Todos sabemos por qué para proteger el trono. Pero ¿puede un trono mantenerse erguido si quienes lo sostienen saben que su base está construida sobre mentiras? Hice una pausa.
dejando que mis palabras se asentaran en cada uno de ellos. No vengo a condenar a nadie. Solo pregunto esto. ¿Es esta verdad oculta realmente una verdad que deba preservarse? El silencio que siguió fue tan tenso que parecía anunciar la inminencia de una tormenta. Todos los presentes comprendieron que, sin importar su rango, la decisión afectaría a cada uno. Debían elegir entre seguir protegiendo la corona con silencio o enfrentar la verdad y asumir cada consecuencia. Fue entonces cuando Anne, silenciosa, hasta ese momento, se levantó. Sus ojos se encontraron con los míos, cargados de comprensión. No podemos deshacer lo que ya ocurrió, dijo en un tono bajo, pero inquebrantable. Pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Podemos callar o podemos elegir moldear lo que viene después. Y yo, al menos, no creo que podamos vivir para siempre bajo la sombra de errores que nosotros mismos alimentamos. Miró entonces a Camila y a Carlos con una advertencia contenida. Este sistema debe cambiar. La verdad no puede permanecer sepultada para siempre. Camila no respondió de inmediato, pero su expresión revelaba que cada palabra la había alcanzado. Entendía que esto ya no era un conflicto personal entre ella y yo, era un cuestionamiento al propio pacto que la familia real había mantenido durante décadas. Finalmente, Carlos habló. ¿No podemos seguir escondiendo esto?, murmuró. Con una voz cargada de resignación. Camila es parte de esta familia. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo se derrumba por un solo error terrible. Cada sílaba volvió más densa la atmósfera. ¿El tormento en sus ojos era evidente? Aún así, no podía despojarse de su reina. Incluso sabiendo que su figura se había convertido en una mancha imposible de lavar, el público debe conocer la verdad. Continuó, pero debe oírla de alguien íntegro. Alguien a quien respeten. Esa persona serás tú. Miró a todos con gravedad. Entiendan que esto cambiará absolutamente todo. Y con un suspiro que parecía arrastrar el peso entero de su vida, añadió, acompañen a la reina a sus aposentos. Que descanse. Para Carlos. Era quizá la sentencia más dura que había pronunciado sobre Camila desde el inicio de su historia juntos. Cuando la reunión terminó, salí al corredor. Antes de poder marcharme, vi a Anne de pie en la penumbra, como una sombra silenciosa que nadie más percibía. No dijo nada, solo me observó con una expresión fría. Insondable. El consejo no ofreció comentarios adicionales. Pero el aire que nos rodeaba había cambiado por completo. Aquello no había sido la victoria de una persona. Era el sistema mismo sacudiéndose, despertando tras un largo letargo. Comprendí que no era simplemente una investigación, era una guerra contra el armazón del poder. Y su diseño completo aún escapaba a mi comprensión. Camila, Anne, Carlos, todos eran piezas del mismo mecanismo. ¿Pero quién? Si acaso alguien tenía realmente el control. Me alejé de la sala, agotado, con la tensión clavándose en mis huesos. Y aún así, sabía que la lucha apenas había comenzado. Al llegar a mi habitación, abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. El cierre inevitable del día. Solo cuando entienda este sistema por completo, podré transformarlo. Y esta batalla está lejos de haber terminado. A la mañana siguiente, llegué antes de lo habitual, solo para encontrar la zona de prensa frente al Palacio de Buckingham, desbordada de periodistas que parecían haber estado allí desde el amanecer. Algunos se agrupaban en corros tensos, discutiendo en voz baja, con una urgencia casi eléctrica,
Otros permanecían pegados al teléfono, transmitiendo rumores sin verificar. Unos pocos hablaban abiertamente. Incapaces de contener la excitación, van a anunciar algo que podría cambiar todo el país. Decía uno, con los ojos muy abiertos. El discurso de Anne del día anterior había dejado de ser una simple intervención de una princesa. En cuestión de horas, se había transformado en un acontecimiento nacional. Los medios internacionales lo replicaron palabra por palabra y los titulares adoptaron términos como sísmico, detonante, sin precedentes. Aunque Anne nunca había señalado a nadie de forma directa, el simple hecho de reconocer que ciertos datos relativos a la muerte del príncipe Felipe habían sido manipulados bastó para sacudir al sistema político. El gobierno se vio obligado a reaccionar. En menos de 36 horas se convocó una sesión extraordinaria del gabinete, mientras un diputado de la oposición exigía públicamente una investigación independiente. La pregunta central cambió. Ya no era qué ocurrió, sino quién guardó silencio. ¿Y por qué? Recuerdo haber visto a Camila abandonar el palacio por una puerta trasera, sin prensa, sin escolta ceremonial, únicamente con su conductor privado. William no apareció en ningún momento. Carlos tampoco emitió ninguna declaración, pero podía intuir la pregunta que debía rondarle la mente y que ningún consejero podía responder por él si su reinado se sostenía sobre una dinastía que había ocultado deliberadamente la verdad. ¿Seguía siendo el trono un símbolo de autoridad o solo un asiento oculto tras cortinas desgastadas? Afuera, la opinión pública se partió en dos. Algunos enviaron cartas elogiando a Anne, proclamándola la última heredera moral de la casa. Otros la acusaron de traicionar a su propia familia, afirmando que un miembro de la realeza debía saber proteger el honor del linaje, no destruirlo. Pero la mayoría lo sentí en las miradas que se cruzaban con la mía en la calle. No decía nada, simplemente observaban el palacio en silencio, como si esperaran que una segunda grieta se abriera en cualquier momento. Hubo, sin embargo, una reacción que destacó por encima de todas una ola de indignación dirigida no contra Anne, sino contra Camila. Las redes sociales se incendiaron con acusaciones, bautizándola como la reina de las sombras, la madrastra del poder, la distorsionadora de la verdad, incluso la mujer que dobló la corona a su conveniencia. Viejos vídeos de sus apariciones públicas retornaron repentinamente, diseccionados fotograma, las veces que evitó preguntas sobre el príncipe Felipe, los momentos en que habló de unidad desviando la mirada. Cada gesto mínimo fue reinterpretado como evidencia de falsedad. Un famoso bloguero publicó un reportaje de más de 4.000 palabras, trazando sus vínculos con figuras mencionadas en la investigación encubierta. Según el artículo, aunque quizá nunca ejecutó nada personalmente, sí habría dirigido, alentado o aprovechado su posición para ejercer un tipo de poder silencioso que paralizó a quienes debieron hablar. The Guardian lanzó un editorial feroz titulado La corona ya no es símbolo de virtud, donde se acusaba a Camila de haber orquestado, al menos indirectamente, el accidente que terminó con la vida del príncipe Felipe, un hombre con el que, según rumores persistentes, mantenía una relación tensa entre los muros del palacio. El consejo privado recibió una avalancha de cartas exigiendo aclaraciones sobre su papel. Muchos ciudadanos lo resumían con una frase que se repetía con inquietante frecuencia. No aceptaremos a una monarca que no solo irrumpió en otra familia,
sino que se arrogó el derecho de decidir el destino de otro. ¿Why? Sin embargo, de todos los titulares, testimonios y publicaciones que me saturaron en esos días, hubo una escena que quedó grabada en mi memoria con una nitidez dolorosa una tarde en el monumento a Victoria, donde normalmente los turistas se detenían para hacer fotos. Aquella noche, alguien había clavado un pequeño cartel en el césped. La letra era torpe, Chaussee infantil, pero el mensaje caía con el peso de una losa. No necesitamos una reina que organice la muerte. En ese instante lo comprendí con absoluta claridad. La lucha por el poder ya no estaba confinada a los salones del palacio. Había desbordado sus muros y se había instalado en la mente de la gente común. Oui, Camila, la mujer que durante años convirtió el silencio en su arma más refinada, ahora era arrastrada a plena luz por ese mismo silencio que solía protegerla, juzgada en un tribunal invisible donde no había juez, ni jurado, ni audiencia formal, solo una decepción prolongada, acumulada durante décadas, y una sociedad dispuesta a arrancar el velo por completo en las semanas posteriores. Su nombre desapareció del calendario oficial. Los actos públicos continuaron sin ella. La página web de la realeza quedó extrañamente quieta en lo que a la reina consorte respectaba, mientras destacaba únicamente las apariciones del rey y otros miembros de alto rango. En una ocasión, un fotógrafo logró captarla saliendo de una clínica privada en Belgravia. Lucía demacrada, agotada, con la mirada vacía. Nadie la esperaba en la acera. Nadie la llamó. Nadie pronunció su nombre. No había su majestad ni sonrisas afectuosas. Solo la sombra de una mujer que un día sostuvo demasiado poder y terminó perdiéndolo todo. Poco después, recibí una nota breve desde la oficina de prensa del palacio. Informaban que Camila tomaría una licencia indefinida por motivos de salud, pero todos sabíamos lo que realmente significaba. Era la manera más suave, más diplomática, de comunicar que la monarquía ya no la quería en escena. No hubo condena oficial, ni comunicados solemnes. No hizo falta. La opinión pública ya había emitido su veredicto. Una tarde, regresé al monumento a Victoria, al mismo rincón de césped donde había visto aquel letrero semanas atrás. La brisa era suave. El cielo tenía el mismo tono grisáceo que el día en que Anne decidió enfrentar al mundo. Sin embargo, esta vez se sentía algo parecido a un cierre silencioso. No toda la verdad había salido a la luz. No todos los responsables pagarían con consecuencias legales, pero de alguna manera la oscuridad se apagó justo en el momento preciso, dejando expuestos a quienes habían utilizado el poder como escudo, incapaces ya de presentarse ante el país con la misma sonrisa compuesta de siempre. Quizás ese sea el único final completo que una nación puede esperar. En asuntos como este, un cierre en el que nadie necesita declarar públicamente quién ganó, porque todos ya saben, sin duda alguna, quién perdió.